tardes, profesor Carlos Figueredo. Mi nombre es Mariana Guillén Ágreda. En realidad, nuestro grupo nos tocó el régimen aduanero reembarque, pero por ciertas razones no pude reunirme con ellos, pero les estoy enviando un pequeño resumen sobre este tema para poder cumplir con usted y pueda dar de que sí me he esforzado en comprender un poco más este régimen. Para empezar, régimen reembarque antes era considerado como una operatividad más de aduana. Hoy en día, reembarque es considerada como un régimen aduanero de tránsito, el cual para muchas personas es un régimen muy importante y muy usado cuando surgen ciertos problemas o ciertas descoordinaciones, y este régimen nos permite devolver la mercancía al proveedor o país de origen o reenviarla a otro país, de tal manera que otras personas puedan recibir su mercancía solicitada. Es por ello que el reembarque, como definición de aduana, es considerado un régimen aduanero que permite que las mercancías que se encuentren en un punto de llegada en espera de la asignación de un régimen aduanero puedan ser reembarcadas desde el territorio aduanero con destino al exterior, siempre que éstas no se encuentren en un estado de abandono. Esa es la definición de la ley de aduanas de este régimen. Si lo graficamos, es la carga de importación manifestada para el puerto de arribo de la nave. En realidad, esta carga se encuentra en espera de ver qué régimen aduanero le corresponde según el manifiesto que se entrega a aduanas, para ver si se queda o simplemente entra al régimen aduanero de reembarque a su país de origen o de repente a otro destino. Las condiciones para que puedan solicitar este régimen es que esta mercancía no se encuentre en estado de abandono, es decir, se encuentre bajo la custodia de aduanas del país. Además, este reembarque se debe realizar bajo una declaración única de aduanas, la DUA, y tener en cuenta que si el reembarque se realiza vía terrestre, los medios de transporte deben estar autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la vez registrados por aduanas. También debemos tener en cuenta que la autoridad aduanera podrá disponer de oficio el reembarque de una mercancía de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Ley de Aduanas. Este régimen generalmente se genera cuando la mercadería que llega al Perú y uno rechaza es por un mal pedido o de repente por un pedido en exceso o de repente porque falta. Es por eso que nosotros solicitamos el reembarque. Este régimen aduanero procede por la excepción de la autoridad aduanera, disponiendo que el reembarque de la mercancía, como reconocimiento físico, se constate que su importación se encuentre prohibida. Es decir, que dentro de la lista que contiene aduanas como mercancías prohibidas o partidas de mercancías prohibidas, lleguen al Perú, estas de inmediato tienen que sujetarse al régimen de reembarque, ya que no pueden ingresar al país. Cuando su importación se encuentre restringida, es decir, que las mercancías dentro de las listas de aduanas tengan que cumplir ciertos requisitos como certificaciones, permisos especiales por nuestros ministerios y certificaciones por empresas debidamente inscritas dentro de los ministerios. Es en esta situación cuando procede al reembarque. También cuando se encuentra deteriorada, es decir, no están bajo los niveles de calidad que nosotros estamos solicitando o se encuentran en mal estado, cuando no cumplen con el fin para el que fue importado, es decir, no es de repente la pieza que necesito o no son las piezas o mercancías que estoy necesitando para producir algo, y cuando los vehículos automotores que no cumplen los requisitos mínimos establecidos por el Decreto Legislativo número 843 y sus modificatorias y aquellos no autorizados a ingresar a los éticos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo 01696 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sus modificatorias. Todo esto de acá es un transcrito de la Ley de Aduanas, y asimismo la autoridad aduanera autoriza el reembarque en los casos que el importador lo solicite, como está previsto en el segundo y tercer párrafo del artículo 145 de la Ley de Aduanas.
Asimismo, siempre hay que tener en cuenta que esta mercancía, el reembarque, se dispone aun cuando la mercancía se encuentra en abandono legal al momento de su destinación al régimen de importación para el consumo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos solicitar el embarque teniendo las siguientes premisas. Siempre y cuando se encuentre dentro de los 30 días calendario después del día siguiente de término de la descarga. Tener en cuenta también cuando la mercancía está sujeta al régimen de depósito de aduanas, es decir, está bajo la custodia de aduanas. Cuando se trate de mercancía no declarada después del reconocimiento físico, cuando se trate de mercancías no declaradas halladas durante el reconocimiento físico y por el reembarque de oficio que lo dispone la autoridad aduanera. Vencidos los plazos anteriormente señalados, las circunstancias mencionadas, la mercancía cae en una situación de abandono legal sin perjuicio de la aplicación de la multa prevista. Cada infracción se debe cancelar en el centro de cobranzas de aduanas. Para el proceso de reembarque, una vez solicitado el reembarque, una vez que ya está decidido que se va a solicitar ese régimen aduanero, el despachador de aduanas solicita la destinación aduanera de reembarque, es decir, a dónde se va a enviar la mercancía que se va a reembarcar. Y el declarante debe considerar el tipo de despacho, que puede ser un despacho general, reembarque de mercancía encontrada en exceso con posterioridad al levante y reembarque de mercancía encontrada y no declarada. Asimismo, esta información se valida en el SIGAT y es transmitida y convalidada con la contenida en el manifiesto de carga. Además, esta institución transmite vía electrónica procediendo el despachador de aduana a la impresión de la DUA. El despachador de aduanas presenta la DUA al funcionario aduanero designado para que proceda a la documentación, adjuntando también los documentos de transporte de ingreso, los documentos de transporte de salida, la factura o documentación equivalente, la garantía que debe ser equivalente al valor FOB de la mercancía y otros que requiera la situación de este régimen de reembarque. Además, esta información es ingresada al SIGAT para la emisión de la guía de entrega de documentos. Una vez entregado todo esto al funcionario, procede a la revisión y empieza a constatar la información registrada en el SIGAT y lo declarado en la DUA. Las mercancías declaradas deben cumplir con los requisitos dentro de los plazos del presente procedimiento, tener en cuenta muy bien la garantía que esté acorde al valor FOB de la mercancía y tener en cuenta las multas que se encuentren canceladas dentro del módulo de liquidaciones de cobranza. Muy importante, la fecha de numeración de la declaración no debe ser mayor a los 30 días calendarios. Una vez que tienes la DUA, tenemos que saber la distribución de cada copia. Son 5 copias y la original obviamente se queda con el despachador de aduanas. La copia rosada, que es la primera, se queda con la intendencia de aduana de despacho y la segunda copia verde con el funcionario aduanero encargado del control o custodia de las garantías. La tercera copia naranja se queda con en el almacén aduanero, quien permitirá la salida de la mercancía para su reembarque al país decidido, y la cuarta copia celeste con la intendencia de aduana de embarque o salida. En los casos que el solicitante sea el despachador oficial, dueño y consignatario de la mercancía, se le entrega la primera copia, quedando el original en poder de la intendencia aduanera de despacho. El embarque y salida de mercancías. Las mercancías se deberán embarcar al exterior dentro del plazo señalado, sin excederse a los 30 días calendarios, después de la fecha que se indica en la DUA en el casillero 10. Tener en cuenta que el reembarque podrá efectuarse durante las 24 horas del día, inclusive los sábados, domingos y feriados. Asimismo, el funcionario aduanero designado para efectuar el control de embarque realiza una verificación exterior y si es en el caso de contenedores debe verificarse que estén debidamente precintados, indicándose en la DUA el número de precinto de origen. Además, el funcionario aduanero designado dispone que el transportista adopte las medidas de seguridad necesarias para el traslado de la mercancía a reembarcar. Se debe tener en cuenta que si no se cumplen con los plazos de los 30 días o nos excedemos de los plazos,
caemos en una infracción. Si violamos las medidas de seguridad colocadas por el equivalente al triple de aduanas en los bultos o permitir su violación, el valor FOB de las mercancías. Cuando en un bulto se encuentre mercancía no comiso de las mercancías declaradas y el incumplimiento del plazo establecido por la autoridad aduanera para efectuar el reembarque. Esto de acá está tipificado por la ley número 26461, Ley de Delitos Aduaneros. La autoridad aduanera deberá formular la respectiva denuncia penal ante la autoridad competente. Reembarque. Es por ello que este régimen aduanero es muy utilizado recientemente, aunque es considerado como un régimen nuevo, se ha venido utilizando para poder solucionar problemas de repente de coordinación o comunicación que surgen en los negocios internacionales. Es por ello que se encuentra dentro del régimen de tránsito y siempre se debe tener en cuenta que nunca debe faltar la declaración aduanera de mercancías, los documentos de transportes, las facturas y las garantías. Este régimen aduanero, aunque es muy corto y muy sencillo en ciertas ocasiones, dependerá también de las circunstancias en cómo se encuentren la mercancía, si es después o durante el reconocimiento físico, y de eso dependerá también el cálculo de las infracciones y las multas que se deban pagar. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Saludos, profesor Carlos.